Este documental va a poner al descubierto el fraude, la incompetencia y la corrupción, que son el pozo sin fondo que se está tragando la riqueza de Irak. Las leyes norteamericanas no se aplicaban y las leyes iraquíes tampoco, así que Irak se convirtió en zona de libre fraude, en zona de tiro libre donde cualquiera podía disparar a quien quisiera, en una zona de libre fraude donde cualquiera podía robar lo que quisiera de donde quisiera. Reconozco que como administradores de los recursos económicos de Irak, nuestro trabajo no ha sido muy bueno. En mi opinión, ha sido un fracaso. Después de todo, el dinero pertenecía a los iraquíes. Deberíamos haberlo empleado en la población iraquí, en vez de quitárselo a ellos para meterlo en los bolsillos de los extranjeros que venían a hacer negocio. Y hoy, en todo el territorio iraquí, el pueblo ya no está pagando el precio de ese fracaso. Este es un tratamiento más que primitivo, no se le puede llamar medicina, pero no tenemos ni siquiera mascarillas para el oxígeno, algo tan necesario para nosotros. A un funcionario se le habían entregado casi 7 millones de dólares y se le había ordenado que los invirtiera en 7 días. Ali Fadil es un médico iraquí, pero también es un periodista galardonado con varios premios internacionales por la peligrosa tarea de dar a conocer la verdad sobre las actuales condiciones de vida en Irak. Le hemos pedido que nos ayude en nuestra investigación sobre las consecuencias humanas del fracaso de la coalición en la prometida reconstrucción de Irak. Ali y su familia viven en Bagdad. Su hija Sara tiene apenas 3 años. Sara nació 4 días antes de la caída de Saddam. Para mí representa el futuro de Irak. Pero ese futuro depende de la reconstrucción del país. Esa fue la promesa que nos hicieron tanto los Estados Unidos como el Reino Unido. Les ayudaremos a restablecer los servicios básicos, como la electricidad y el agua corriente, y a construir nuevos colegios, carreteras y hospitales. Pocas cosas pueden servir mejor como barómetro de la salud de una nación que el estado de sus servicios sanitarios. La coalición dice haber invertido cientos de millones de dólares en ello. Así que le pedimos a Ali que utilizara su experiencia como médico para ver lo que se ha conseguido. Mientras los reporteros de este programa viajan a Estados Unidos en busca de las personas que han gastado el dinero de Irak, Ali emprende viaje hacia una pequeña zona para observar cómo se está llevando a cabo la reconstrucción. Han invertido 527 millones de dólares en una ciudad muy pequeña del sur de Irak llamada Diwaniyah. Pienso que es un buen sitio para ir a ver lo que se ha hecho. Así que iremos allí y veremos hasta dónde han llegado los norteamericanos. Ali se dirige a Diwaniyah, a más de 160 kilómetros al sur de Bagdad, por una de las carreteras más peligrosas del país. Debido al peligro existente, solo un iraquí podría llevar a cabo una investigación semejante, pero aún así, él también pone su vida en peligro para conseguir su objetivo. Decidí visitar el único hospital maternal y pediátrico que hay en Diwaniyah. La guerra, el abandono por parte de Saddam y las sanciones económicas de Occidente han dejado este centro en un estado pésimo. Así que cuando el año pasado los norteamericanos prometieron una inversión de 4 millones de dólares para la reconstrucción del hospital, el equipo directivo recibió la noticia con entusiasmo, pero cuando falta solo una semana para la apertura del hospital, su aspecto no parece muy prometedor. El director del hospital me ha invitado a unirme a una visita de inspección al centro, pero al hombre que representa al contratista norteamericano no le parece muy bien que me dedique a filmar imágenes del recinto. Por favor, ¿qué está filmando usted? ¿Con qué fin lo hace? Al recorrer el recinto, los problemas saltan a la vista. En el exterior se ve claramente un pozo al descubierto y aguas residuales en el jardín. En la cocina se acumulan las aguas residuales. La calidad del trabajo realizado en todo el centro es deplorable. Muchos apliques de luz nuevos se han derretido. Las tuberías están sin conectar y el vestuario adjunto al quirófano huele a agua estancada. Pero hay algo más que a un médico le parece increíble. Los arreglos del suelo están tan mal hechos que este se ha convertido en un foco de infección potencial. Si el agua penetra por aquí, esto se convierte en un caldo de cultivo de gérmenes y el quirófano estará contaminado. Es imprescindible que esto esté bien sellado. Se ven incluso hormigas paseando por el suelo y estamos hablando de un quirófano que se supone va a estar operativo en una semana. El hombre encargado del mantenimiento del centro está desesperado. Esto es un hospital. Yo daba por sentado que se iba a realizar un trabajo de calidad.
Cuando nos dijeron que venían a librarnos de la miseria en que nos encontrábamos, nosotros dimos por hecho que lo que iban a hacer nos sería útil, no que solo vendrían a llevarse beneficios económicos. El contratista norteamericano nos explicó que todas las obras habían sido realizadas por subcontratas iraquíes, supervisados por empresas y agencias gubernamentales norteamericanas. Pero para los iraquíes la cuestión está en que la coalición tenía 23.000 millones de dólares para invertir en Irak. Así que, ¿qué ha pasado con todo ese dinero? El dinero procedía por un lado de la venta de petróleo iraquí dentro del programa de las Naciones Unidas Petróleo por Alimentos y por otro del embargo de cuentas de los bancos iraquíes. Todo ese dinero fue depositado en un nuevo fondo administrado por la coalición, el llamado Fondo para el Desarrollo de Irak. Todas las ventas de petróleo que se hicieron en ese periodo, todo el dinero procedente de esas ventas se convirtió en parte del Fondo para el Desarrollo de Irak. Todos los recursos económicos que tuviera el gobierno, tanto dentro como fuera del país, se incluyeron en el llamado Fondo para el Desarrollo de Irak. El dinero de este fondo fue convertido en dinero contante y sonante y almacenado en el Banco de la Reserva Federal en Nueva York. Desde la Reserva Federal, literalmente, toneladas de flamantes billetes de $100 fueron transportadas a la base aérea militar de Andrews, cerca de Washington, Distrito Federal, y posteriormente trasladadas a Irak. Durante los primeros 14 meses de la ocupación, 363 toneladas de billetes de $100 volaron hasta Irak. El equivalente a 12.000 millones de dólares en efectivo. Irak estaba inundado de dinero en efectivo, de billetes de dólar, de dólares americanos. Había montones y montones de dinero. La Autoridad Provisional de la Coalición, o la CPA, gobernaba Irak en aquella época y por lo tanto era responsable del dinero de Irak. Pero, ¿quién estaba al frente de la CPA? Oficialmente lo estaba la llamada Coalición de la Voluntad, en la que participaba el Reino Unido, pero en realidad era algo muy distinto. La Secretaría de Estado norteamericana había hecho planes para la reconstrucción del Irak de la posguerra, pero la administración de Bush tiró esos planes por la borda. En su lugar, el poder recayó en manos de personal de este edificio. El Pentágono. El ejército, los militares, cuya tarea es dirigir guerras, no naciones, iban a estar a cargo de la reconstrucción de Irak. El embajador norteamericano L. Paul Bremer III era el representante del Pentágono en Irak. No tardaría en colocar su propio sello sobre el nuevo régimen. Dijo que los contratistas norteamericanos no tenían por qué obedecer la legislación iraquí. Les concedió inmunidad, incluso quedaron libres de pagar los impuestos que fijaba la legislación iraquí. Así que las leyes norteamericanas no se aplicaban y las iraquíes tampoco. Irak se convirtió en una zona de libre fraude. Y en una zona de libre fraude cualquiera puede robar lo que quiera. Y eso es precisamente lo que hicieron. Frank Willis fue uno de los hombres más cercanos a Bremer. Fue uno de los altos cargos de la Autoridad Provisional de la Coalición y era el máximo responsable de la aviación civil en el Irak ocupado. Ha aceptado hablar con nosotros sobre el pozo sin fondo, que es hoy la Compañía de Irak, y sobre cómo se ha llegado a esta situación. Los contratos se negociaron a toda prisa, de una manera un tanto febril. Se pagaba el dinero y los contratistas se ponían inmediatamente a trabajar. Pero hubo una mala supervisión del cumplimiento de esos contratos. Nosotros carecíamos de personal verdaderamente cualificado, que fuera capaz de supervisar las obras con efectividad. En un entorno de caos absoluto, enormes sumas de dinero fueron almacenadas por los norteamericanos en el palacio confiscado a Saddam Hussein. Allí se repartían sacos llenos de billetes a diario. Supimos que se llegó a jugar al fútbol con algunos de los fajos de billetes de $100 antes de entregarlos. Había un ambiente de locura colectiva como si aquello fuera el salvaje oeste, algo que ninguno de nosotros había vivido antes. La seguridad era increíblemente laxa. Fueron robados de una cámara acorazada. Otra caja fuerte fue abierta y abandonada. En una ocasión, 2 agentes norteamericanos abandonaron Irak sin rendir cuentas de lo que habían hecho con casi $1,5 millones. Cuando el dinero que uno maneja es dinero en efectivo, está claro que el rastro va a ser mucho más difícil de seguir, y por eso muchos negocios sucios se hacen con dinero en efectivo. Al correrse la voz de que en Irak se podían hacer grandes negocios, empezaron a llegar allí contratistas de todas las partes del mundo. Algunos eran honrados, otros no tanto.
Aquello atrajo a muchos mercenarios y a mucha otra gente que solo quería enriquecerse rápidamente. Estos tipos no tenían interés alguno en fomentar la democracia en Irak. Ni siquiera tenían interés en cumplir las órdenes recibidas del ejército norteamericano. Lo que les interesaba era sencillamente conseguir beneficios económicos. Vieron la ocasión de conseguirlo y no lo dudaron. A estos individuos nosotros los llamamos especuladores de guerra. Los especuladores estaban ya en camino y los iraquíes estaban a punto de pagar el precio. Al comienzo de la ocupación de Irak, el año 2003, el país estaba inundado de dólares y de promesas de un futuro nuevo. 18.400 millones de dólares para que Irak pueda hacer frente a su reconstrucción. Que nos permitirán empezar a invertir dinero en servicios como la sanidad. El presupuesto para el 2003 estará entre los 600 y 800 millones de dólares. Estamos invirtiendo grandes sumas de dinero en el sistema sanitario. ¿Y qué ha pasado con todas esas promesas? Para intentar encontrar una respuesta, el doctor Ali Fadil visita el Hospital Maternal y Pediátrico de la ciudad de Diwaniyah. Acaba de haber una inversión de 4 millones de dólares para la renovación de este hospital. ¿Pero en qué se ha invertido todo ese dinero? Desde luego no en instrumental sanitario esencial. No crea que es por mi culpa, doctor Ali. Tengo mucha práctica en poner vías, pero esta es demasiado gruesa. Tenemos este problema desde hace mucho tiempo. No dejan de llegar niños de Diwaniyah quejados de diarreas graves y deshidratación. Para que estos niños vuelvan a estar hidratados, es preciso utilizar cánulas vía muy finas. Es un instrumental básico y bastante barato. Pero una niña pequeña como esta precisa una cánula muy fina, y el hospital no dispone de ninguna. La madre de la niña la ha traído hasta aquí desesperada después de que los médicos en otro hospital intentaran durante 3 días y sin éxito insertarle una vía demasiado gruesa. Esto es un problema tanto para la niña como para mí. No depende de la experiencia que yo tenga. Una situación insoportable para una madre que está viendo desde hace tiempo sufrir a su hija sin necesidad. Pero ¿cómo es posible que después de 3 años de ocupación y de miles de millones de dólares de inversión, los hospitales sigan sin tener el instrumental clínico más esencial? Los expertos en sanidad que estaban en Irak durante las primeras semanas de la ocupación dicen que desde un principio se cometieron errores y que en ellos está el origen de los problemas que actualmente padece Diwaniyah. Lo que teníamos que haber hecho era inundar el país de equipamientos básicos, los más elementales y necesarios, además de los sistemas de gestión que se requieren para decidir qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Y no lo hicimos. Nos dedicamos más a las cosas que tienen una gran repercusión en el exterior por su valor simbólico que a las menos atractivas pero quizá más importantes. Cosas que en una sala de urgencias marcan la diferencia entre que una persona viva o muera. Los primeros profesionales internacionales de la salud que acudieron a Irak para colaborar en la reconstrucción del sistema sanitario consideraron que los cimientos estaban en buenas condiciones. La atención primaria del sistema sanitario iraquí era bastante buena. Tenían profesionales cualificados con los que en alguna ocasión he trabajado. Ellos sabían lo que había que hacer. Si nos hubiéramos apoyado en ellos, si hubiéramos trabajado con ellos, creo que hubiéramos llegado mucho más lejos, porque ellos conocían mucho mejor que nosotros su sistema sanitario y por lo tanto sabían dónde estaban las necesidades. Pero Paul Bremer, el responsable máximo de la autoridad provisional de la coalición, tenía planes muy diferentes para el nuevo Irak del Pentágono. Todos los funcionarios que tuvieran alguna vinculación con el antiguo régimen tenían que ser despedidos. Así que Bremer se deshizo de muchas personas que hubiesen sido necesarias para el buen funcionamiento del sistema sanitario. No teníamos máquinas de escribir ni escritorios, nada de nada, pero sí disponíamos de algo fundamental, los recursos humanos necesarios para que el sistema sanitario funcionara. Esas personas aún seguían allí. Así que el despedir a tanta gente tan útil, fue una locura, un sinsentido. Porque para reemplazarles había que perder un tiempo muy valioso en entrevistar a un montón de personas y luego formarlas. El doctor Ali Fadil en aquella época trabajaba en la ciudad sanitaria de Bagdad. Fue testigo presencial de los efectos del proceso de desguace de la administración del partido Ba'ath.
Perdimos a un médico muy profesional y sumamente inteligente por culpa de esa política absurda de expulsar a todos los que pertenecieran a la administración del partido Ba'ath, que se utilizó al principio y que fue una decisión equivocada. Ese hombre es un gran médico y... si no le hubieran echado, hubiese podido salvar la vida a muchas personas. Para llevar el mando de la reconstrucción del sistema sanitario iraquí, el Pentágono eligió un experto en la gestión sanitaria de Michigan, James Heifman. Fui a Irak como principal asesor de sanidad. Aconsejaba al embajador Bremer sobre asuntos referentes a los servicios sanitarios. Heifman no tenía demasiada experiencia en sanidad internacional, pero sin duda era un eminente defensor de Bush. Heifman fue nombrado asesor por motivos políticos porque tenía la plena confianza de los máximos líderes del Pentágono relacionados con la reconstrucción de Irak. Puede que reuniera los requisitos políticos idóneos, pero no los técnicos. Heifman es un hombre profundamente creyente, muy religioso, y con un perfil similar al de muchas de las personas que formaban parte de los niveles más altos de la administración. Da la casualidad de que soy republicano. Y da la casualidad de que soy fiel defensor del presidente George W. Bush y de su política. En alguna ocasión he sido consultor de Bush durante el periodo de transición entre mandatos. En mi opinión, estas son muy buenas credenciales. Y bueno, precisamente ese soy yo. Había mucha gente con mucha más experiencia en gestión de la sanidad internacional especializada en situaciones posbélicas. Usted no ha tenido mucha experiencia en ese campo, ¿verdad? Mi labor no estaba relacionada con situaciones de posguerra. Pero no veo qué importancia tiene que se trate de una situación de posguerra, que se trate de una situación anterior a una guerra, o que se trate de gestionar el sistema de sanidad de Michigan. En mi opinión, lo único que hay que tener es la capacidad y la habilidad de resolver problemas. Soy trabajador social por formación práctica y resulta que sé mucho de sanidad. Quiero decir que he estado a cargo del sistema de sanidad de Michigan que atiende a 10 millones de personas. Y pienso que el presidente y las personas que me entrevistaron en el Pentágono y en el Departamento de Estado están totalmente convencidos de mi capacidad y habilidad. Hay algunos críticos que afirman que hay personas a las cuales se les han ofrecido cargos de mucha importancia, no por ser los más cualificados, sino por sus vinculaciones políticas. Yo pienso que tuvo mucho que ver con el deseo por parte de los Estados Unidos de demostrar quién tenía el control. Y creo que era una forma de premiar a las personas políticamente fieles. Así que, en vez de ser una cuestión técnica, en mi opinión, fue más bien una cuestión de premios y castigos por motivaciones políticas. Eso suena similar a la manera que tenía Saddam de gobernar el país. Si hoy mismo se hiciera una encuesta entre los iraquíes sobre lo que ven a su alrededor en el día a día, estoy segura de que dirían que no ven mucha diferencia. De nuevo en la carretera, Ali Fadil sigue adelante con su investigación sobre los fracasos cometidos en la reconstrucción de los servicios básicos de Irak. Está intentando averiguar la razón por la que tantos niños están padeciendo diarrea y deshidratación. Un miembro del Consejo Municipal me llevó a recorrer la ciudad y visitamos algunos barrios donde ni siquiera tienen colegio, ni suministro de agua, y sus calles están encharcadas de aguas residuales. El embajador norteamericano responsable de la reconstrucción dice que la ciudad de Diwaniyah ha recibido 500 millones de dólares procedentes del programa de reconstrucción, pero la verdad es que se ven pocas evidencias de eso. Nadie nos hace caso ni escucha nuestras peticiones. Aunque ahora estamos en invierno, si usted entra en nuestras casas, puede ver que las habitaciones están llenas de mosquitos, por no decir el olor apestoso que tenemos que aguantar. Me contaron que una empresa norteamericana recibió 3 millones de dólares para reconstruir la planta depuradora de aguas residuales de Diwaniyah. Sin embargo, la planta depuradora aún no funciona porque no se ha reparado el tendido eléctrico. Así que las aguas residuales van al río sin tratamiento alguno y contaminan el agua potable que va río abajo. Los Estados Unidos dicen haber invertido miles de millones de dólares en los servicios básicos de Irak. Sin embargo, según los últimos datos proporcionados por ellos mismos, Irak está peor de lo que estaba antes de la guerra. Se está generando menos electricidad, aunque se haya gastado en ello 1.500 millones de dólares. Se está produciendo menos petróleo, aunque se haya gastado en ello 500 millones de dólares.
y se está suministrando menos agua potable, aunque se haya gastado en ello 500 millones de dólares. En el hospital, un padre desesperado teme que su hija pueda padecer meningitis. Y dada la desesperada situación de Diwaniyah, es habitual que los padres reaccionen enfadándose con los médicos. Quiero que mi hija esté en un hospital como es debido, no en un hospital donde su salud pueda empeorar. No les culpo a ustedes. Sé que nosotros somos todos de la misma clase. Culpo a todas esas personas que tienen cargos importantes, los que controlan todos esos millones y millones de dólares y también el petróleo. No han venido para salvarnos de Saddam, vinieron para hacerse con el petróleo. Y ahora se han hecho con nuestro petróleo y nosotros no hemos recibido nada a cambio. Si quienes tienen que dirigir el país están robando todo el dinero, ¿qué es lo que podemos hacer? Al menos he podido comunicarles a los padres que su hija no padece meningitis. El diagnóstico es que sufre una complicación sobrevenida a la fiebre y la deshidratación, seguramente a causa de una higiene inadecuada. El dinero que tenía que haber servido para ayudar a esa gente fue puesto en manos de la coalición por las Naciones Unidas. Pero los auditores oficiales aún no han podido averiguar a dónde ha ido a parar. Ahora, una inspección general especial puesta en marcha para investigar la gestión de la reconstrucción de Irak ha conducido a algunas detenciones. Pero los inspectores no dejan de trabajar para averiguar toda la verdad sobre la autoridad provisional de la coalición y el Fondo para el Desarrollo de Irak. En muchos casos los controles internos eran absolutamente inadecuados. Nos hemos encontrado con el hecho de que muchos contratos han desaparecido y que los responsables han tenido cargos de corta duración y se han marchado dejando la responsabilidad en manos de otra persona. Así que la verdad es que es bastante complicado intentar asegurarnos de que cuadren las cuentas de todo ese dinero. El clima que se respiraba en Irak prácticamente incitaba a la explotación. La empresa que más se benefició de estos fondos iraquíes fue la compañía estadounidense Halliburton, dirigida en aquella época por el vicepresidente Dick Cheney. La compañía recibió la cantidad de 1.600 millones de dólares, dinero del fondo para ayudar a restablecer el suministro de petróleo del país. Los auditores dicen que no está justificado el cobro de 177 millones de dólares. Aunque Halliburton sigue negándolo, hace poco ha llegado a un acuerdo con el gobierno norteamericano para devolver 9 millones de dólares. Pero mientras que algunas compañías simplemente han podido cobrar de más, otras llegaron bastante más lejos. Scott Caster y Mike Battles, antiguo candidato republicano, estuvieron a punto de apropiarse de fondos iraquíes por valor de millones de dólares. Uno de los hombres que trabajó con ellos hasta que se dio cuenta de las intenciones que tenían fue Bob Isaacson. El historial profesional de cada uno de ellos era impecable. Habían sido oficiales del ejército, de la CIA. Incluso uno de ellos se había presentado como candidato al Congreso de los Estados Unidos. Habían sido recomendados por altos cargos del gobierno. Actualmente el abogado Alan Grayson trabaja al lado de Bob Isaacson para recuperar dinero de Caster Battles. Recurren a una ley estadounidense que permitiría a Bob Isaacson reclamar una parte de ese dinero. Esos individuos llegaron a Irak de una manera muy discreta. No tenían empleados, no tenían equipos, ni siquiera tenían instalaciones. De hecho, carecían de toda cualificación y no tenían dinero. Ellos no tenían dinero. Según lo que me han comentado, Scott Caster ni siquiera tenía los 15 o 20 dólares que necesitaba para pagar las tasas de inmigración y poder salir del aeropuerto de Jordania. Nada más llegar, la empresa Caster Battles se hizo con un contrato de 15 millones de dólares para encargarse de la seguridad de los vuelos civiles en el aeropuerto de Bagdad. Pero esos vuelos nunca llegaban, así que Caster Battles se dedicó a otras labores de seguridad. Frank Willis no era quien les había contratado, pero como encargado de aviación civil, él les tenía que pagar. Había que entregarles 2 millones de dólares con fecha 1 de agosto. Bajamos a la cámara acorazada y cogimos los 2 millones de dólares en billetes flamantes, nuevos, de 100 dólares. Venían en rollos compactos de 100.000 dólares. Llamamos a los representantes de Caster Battles y les dijimos, venid a cobrar y no os olvidéis de traer un saco, tenemos vuestro dinero. Mientras tanto, desde su base en el aeropuerto de Bagdad, Caster y Battles deciden ampliar su imperio. La siguiente oportunidad que ven es esta: el programa de cambio de moneda en Irak, más conocido como el proyecto ICE. Fue una actividad propia de la coalición.
No pudieron hacer llegar medicamentos de absoluta necesidad a los hospitales, pero sí podían dedicar alegremente enormes cantidades de recursos a reemplazar billetes de dinar con la cara de Saddam impresa por otros sin la cara de Saddam. El reto logístico que supone este cambio de moneda es tremendo. Se supone que afecta a unas 22.000 toneladas de billetes. Es un gran desafío y una señal más de que la reconstrucción va por buen camino. La empresa Custer Battles se hizo con un contrato que suponía el pago de los costes y un 25% de beneficio. Pero eso no les pareció suficiente. Querían más, según nos cuenta Bob Isaacson, uno de sus socios. Me dijo, no, podemos ganar mucho más. Podemos ganar muchísimo más dinero. Y yo le contesté, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo vas a hacer eso? El socio le explicó que lo que tendrían que hacer era crear empresas falsas para pasar enormes facturas que después cargarían a los norteamericanos. Entonces yo le dije, escúchame, yo no pienso hacer nada de eso, es ilegal, no quiero estar metido en algo así, no quiero tener nada que ver con ese tipo de negocios, no pienso hacerlo, es un delito muy grave. Pero a pesar de todo, Custer Battles siguió adelante. Sencillamente engordaron las facturas de las empresas que ellos controlaban con cantidades tremendamente superiores a las de los gastos reales y endosaron esas facturas en lugar de las facturas auténticas. En el caso de un nuevo helipuerto, Custer Battles subcontrató el trabajo a otra empresa. Luego cargó a la cantidad facturada por esta un beneficio del 60%. También alquilaba a la coalición carretillas elevadoras que ni siquiera eran de su propiedad. Eran propiedad de las líneas aéreas iraquíes que las habían dejado abandonadas. Les dieron una mano de pintura para que nadie pudiera reconocerlas como carretillas elevadoras de la línea aérea iraquí. Y luego Custer Battles se las alquiló al gobierno por $108.000 para un periodo de solo 4 meses. Pero Custer Battles cometió un error muy grave. Alguien de la empresa olvidó un documento gravemente incriminatorio en la sala de reuniones de la Autoridad Provisional de la Coalición. Grayson posee una copia. Esto es lo que se dejaron. Son hojas de cálculo con fecha de 28 de agosto de 2003. Es un listado de varias columnas. Esta columna de aquí son los gastos que Custer Battles tuvo en realidad, y esto de aquí es la facturación que pasó al gobierno norteamericano por los mismos conceptos. Camiones de 5 toneladas, coste real $240.000 para 12 camiones, coste facturado $600.000. Armarios archivadores. Coste real, 0, evidentemente porque habían quedado abandonados en el aeropuerto internacional de Bagdad. Coste facturado $200. Carretillas manuales, 12 unidades. Coste real, $480. Coste facturado, $4.800. Eso significa un incremento del 1000% sobre el coste real. Y así sigue y sigue una hoja tras otra hasta que al llegar al final del documento se ve que los gastos por la contratación de materiales y mano de obra suman $3 millones. Pero a la hora de facturar, esa suma se convierte en la espeluznante cifra de $10 millones a pagar por el gobierno norteamericano. Pero quizás el hecho más extraordinario sea el siguiente. A pesar de las evidencias encontradas, el gobierno norteamericano no ha emprendido ninguna acción legal en este asunto para recuperar el dinero. Y aún así el gobierno siguió trabajando con esta empresa, permitió que Custer Battles siguiera funcionando y obteniendo nuevos contratos. No hicieron nada para evitarlo hasta pasado casi un año. ¿Y qué es lo que gana el gobierno con no procesar a estos individuos? El gobierno de los Estados Unidos quiere hacer creer que en Irak todo va bien. Poner trabas a los que están allí para obtener beneficio de la guerra sería incompatible con ese objetivo. En Irak aprovecharse de la guerra no es un delito, sino un gran negocio. En Diwaniyah, los problemas con los que se encuentra el Dr. Ali Fadil no son delitos de este tipo, sino la falta de equipamientos básicos. Esta es una maternidad. Incluso los equipos imprescindibles de la unidad de cuidados neonatales son tremendamente escasos. Solo tiene 14 incubadoras y muy antiguas, fabricadas en los años 70 del siglo pasado. La mayoría están rotas. Sus puertas están sujetas por alambre y tubos, incluso yeso. Esto es totalmente antihigiénico. Tendrían que estar perfectamente selladas para prevenir la transmisión de gérmenes. No nos queda otro remedio que poner a 2 niños en cada incubadora, a veces incluso a 3. No tenemos más que 14 incubadoras. Sin embargo, a veces llegan más de 20 niños o incluso más.
Los empleados de este hospital se sienten muy disgustados y también traicionados. La coalición dice haber destinado cientos de millones de dólares al sistema sanitario. Sin embargo, los niños siguen sufriendo sin necesidad debido a la falta de equipos básicos. La coalición dice que lo que ha retrasado el progreso de reconstrucción de Irak son los problemas de seguridad. El clima de violencia existente hace que todos estemos muy nerviosos. En el camino entre Diwaniyah y Bagdad, sentí una creciente preocupación por mi propia seguridad. En 2 ocasiones, las tropas estadounidenses empezaron a disparar contra mí. Una de las veces me reventaron los neumáticos del coche y se marcharon sin dar ninguna explicación. Pero lo peor aún quedaba por llegar. En plena noche, soldados del ejército norteamericano armados hasta los dientes volaron la puerta de mi casa en Bagdad. La casa que compartimos con la familia de mi esposa. De repente oímos una gran explosión y todas las ventanas empezaron a romperse. Entonces mi esposa y Sara se despertaron y Sara empezó a llorar y llorar. Se lanzó a mis brazos y me dijo: papá, papá, tengo mucho miedo. De repente se abrió la puerta y alguien empezó a disparar. Disparaban desde la puerta. Y entraron 3 soldados norteamericanos. Me sacaron a la fuerza de la cama y me obligaron a tumbarme boca abajo en el suelo. Alrededor de 20 soldados norteamericanos participaron en el asalto, destrozaron nuestra casa, golpearon violentamente a mi suegro y a mi cuñado y les destrozaron el coche. A mí me ataron las manos, me encapucharon, me metieron en un camión acorazado y me llevaron a una base militar en la que pasé toda la noche. A la mañana siguiente me dijeron que todo había sido un error, me soltaron y me dieron $1.500 en compensación por lo ocurrido. Solo tengo una pregunta para Bush, el padre de la democracia. ¿Es esta la democracia que iba a traer a Irak? En estos momentos, mi forma de pensar es igual a la de los demás iraquíes que conozco. Solo quiero marcharme de Irak. Ya no deseo quedarme. No creo que vaya a ser posible criar a Sara en este país. Pero algún día regresaremos. Pienso regresar. Solo después de las quejas presentadas por este programa al embajador de Estados Unidos en Irak recibo disculpas. Pero según él, en una guerra contra la insurgencia pueden volver a ocurrir incidentes semejantes. Yo estaba enfadado, pero decidido a continuar con mi investigación. Aún quería averiguar qué es lo que ha pasado con el dinero de Irak. En el hospital pediátrico de Diwaniyah, los padres y las madres esperan en ansiosa vigilia al lado de sus hijos. Pero como en todos los hospitales de Irak, lo que determina la supervivencia de estos niños es la falta de medicamentos e instrumental básico. Esta niña estaba en la sala de urgencias. Su nombre es Sahara, solo tiene 2 días de vida. Padece un síndrome de insuficiencia respiratoria infantil, una enfermedad muy grave. Necesita urgentemente medicamentos como surfactantes sintéticos que ayuden a funcionar a sus pulmones y oxígeno. Pero el hospital no tiene surfactantes ni válvulas de oxígeno. En su lugar, el personal clínico ha ideado una solución, aunque poco refinada, con viejos tubos de succión. No hay manera de controlar el nivel de oxígeno que llega a cada incubadora. Sahara es gemela y sietemesina. Su familia reside en Diwaniyah, donde su madre es profesora. Su hermano gemelo, Abbas, está ingresado en otra unidad, donde su padre se encuentra en estos momentos. ¿Cómo está su hijo? No está bien, no está nada bien. Su situación es muy inestable. El médico dijo que debido a la falta de medicamentos e instrumental clínico, el 50% de los niños que están en esta situación no podrán sobrevivir. Yo necesitaba averiguar por qué en los hospitales sigue habiendo falta de medicamentos e instrumental básico. Con solo una pequeña parte de los 23.000 millones de dólares de Irak se podrían haber adquirido cosas imprescindibles. Quería formular esa pregunta a Paul Bremer, el hombre encargado del dinero, pero se negó a hablar conmigo.
Pero de los misterios relacionados con la desaparición de tanto dinero iraquí, quizás el más desconcertante de todos sea el siguiente. La coalición tenía que entregar lo que quedaba del dinero iraquí al nuevo gobierno provisional. Pero en vez de intentar dejar la máxima cantidad posible, la CPA pasó las semanas previas al traspaso de poderes derrochando el dinero a manos llenas. En una serie de correos electrónicos cada vez más indignados, Timothy Fogarty, funcionario del Banco de la Reserva Federal, les contó a sus colegas lo que estaba ocurriendo. Ya creía que lo había visto todo, y la autoridad provisional de la coalición ha ordenado que el viernes 18 de junio se le hagan llegar 2.401.600.000 dólares. Durante las últimas semanas de existencia de la CPA, y de acuerdo a los informes que tenemos, parece que hubo un interés especial en gastar el dinero que aún quedaba del Fondo de Desarrollo para Irak. Y lo que pensamos es que en aquella época no había la organización adecuada, ni las prioridades que había eran las correctas. Así que había mucha prisa en gastar el dinero, en dedicarlo a proyectos de reconstrucción que quizás deberían haber sido mejor planeados. Cuanto más se acercaba la fecha del traspaso de poderes, más dinero pedía la coalición. Acabo de dejarte un mensaje en tu buzón de voz. Escribía Timothy Fogarty de la Reserva Federal. La CPA quiere saber si podemos añadir 1.000 millones de dólares a la cantidad ya prevista para el envío del martes. Si es así, el envío sería de 3.000 millones de dólares. La prisa por parte de la CPA en derrochar el dinero restante hizo que gastaran nada menos que 5.000 millones de dólares en un solo mes, el mes anterior al traspaso de poderes. Un funcionario de la CPA recibió casi 7 millones de dólares y se le ordenó que los invirtiera en 7 días. El día 21 de junio le entregaron 6.700 millones de dólares y le ordenaron que lo gastara antes del 28 de junio. El funcionario comentó a nuestros auditores que parecía más importante la velocidad con la que se gastara el dinero que la responsabilidad con que se hiciera el gasto. ¿El dinero que se le dio fue en efectivo? Sí, así fue. El 28 de junio de 2004, 2 días antes de lo previsto, Bremer entregó el poder al gobierno provisional iraquí. Dispuso de 20.000 millones de dólares del dinero para la reconstrucción de Irak. De ese dinero, 8.800 millones de dólares, la cantidad más elevada, iba destinada a los ministerios iraquíes. Pero la coalición no se preocupó en justificar a qué se destinó tanto dinero. Si un ministerio decía que le correspondían 200 millones de dólares de ese dinero, la CPA se limitaba a entregarles los 200 millones de dólares, pero la coalición no se responsabilizaba de cómo se invirtiera. Donde nosotros pensamos que tenía que haber habido un mejor control interno es en el seguimiento de cómo se gastaba el dinero. En un ministerio había más de 8.000 personas en nómina. Cuando intentamos verificar cuántas personas realmente trabajaban allí, solo pudimos acreditar a 600 personas. Así que había motivo para preocuparse por el mal uso y el derroche que se pudiera hacer de ese dinero. En nuestra opinión, tenía que haber habido un control mucho más eficaz. Actualmente, hay investigadores estadounidenses intentando localizar a aquellos que han robado el dinero de Irak. Estos inspectores han reconocido que sus investigaciones sobre la autoridad provisional de la coalición han empezado demasiado tarde. Aún así, tienen 50 procesos penales en marcha. Hemos iniciado varias investigaciones por fraude y hemos detenido a 3 personas sospechosas de todo tipo de delitos económicos, desde manipulación en licitaciones a extorsión, fraude, blanqueo de dinero y algún que otro delito más. No solo eran los contratistas deshonestos los que robaban el dinero, también había un funcionario de la autoridad provisional de la coalición metido en el ajo. El mes pasado, Robert Stein Jr., funcionario contratado por la CPA a pesar de tener un historial de condena por fraude, se declaró culpable de conspirar para robar más de 2 millones de dólares y de recibir sobornos en forma de coches, joyas, dinero negro y favores sexuales. Así que más que la inseguridad ha sido realmente la extorsión, la corrupción, el fraude, la mala gestión y la incompetencia las verdaderas razones de la desaparición de miles de millones de dólares de dinero en el pozo sin fondo de la reconstrucción de Irak. Al final, la CPA solo devolvió a Irak 3.500 millones de dólares. Sin embargo, el pasado mes de noviembre, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Jack Straw, dijo ante el Parlamento que su gobierno no estaba al tanto de que hubiera gastos sin justificar con cargo al Fondo de Desarrollo para Irak. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ronald Rumsfeld, se ha negado a hablar con nosotros sobre el dinero iraquí.
Pero finalmente, en la embajada norteamericana en Bagdad, en la exclusiva y fortificada zona verde, encontramos a alguien dispuesto a hablar con Ali. Fui al encuentro del nuevo hombre encargado de las obras de reconstrucción norteamericanas en Irak. Mi intención era preguntarle al embajador Dan Speckhard qué habían hecho con nuestro dinero, pero él no estaba dispuesto a hablar sobre ese tema. Gran parte del interés que hay por el mal empleo del dinero tiene que ver con cosas que ocurrieron hace 2 años. Si nos ponemos a buscar evidencias de problemas que pueda haber en la actualidad, solo nos encontramos con casos de pequeñas cantidades. La magnitud de la que hablan no tiene nada que ver con la realidad. Sería conveniente evaluar todo lo ocurrido para evitar así que vuelva a ocurrir en el futuro. Pero por ahora es mejor dejarlo correr y centrarnos en lo que podemos hacer por Irak. De modo que la mayor parte de los 20.000 millones de dólares de Irak, desaparecidos, derrochados o perdidos, es oficialmente algo que hay que dejar correr. Pero algunos de los antiguos funcionarios de la coalición quieren transmitir un mensaje muy distinto al pueblo iraquí. Yo quiero decir que lamento no haberlo hecho mejor. Y lamento no haber conseguido que los recursos económicos iraquíes que nos confiaron fueran bien empleados en beneficiar a los propios iraquíes. Lamento que no se hayan llevado a cabo más pequeños proyectos, quizás menos llamativos, pero a la larga mucho más positivos. Esos sí que hubieran construido un nuevo Irak. ¿Y ahora qué se puede hacer para rectificar los errores que hayan sido cometidos? ¿Qué se puede hacer ahora? Eso lo tendrán que decidir los iraquíes. Lo que a nosotros nos queda por hacer es muy poco. Nuestra oportunidad ha pasado y la hemos desperdiciado. Ahora es demasiado tarde. El dinero de Irak ha sido derrochado. Y Estados Unidos dice que una vez que se hayan gastado los 21.000 millones de dólares adicionales, no habrá más. Son palabras muy diferentes a las que se pronunciaron al principio cuando se hicieron tantas promesas. Les ayudaremos a rehabilitar los servicios básicos, como la electricidad y el agua corriente, y a construir nuevos colegios, carreteras y hospitales. Supongo que las expectativas que tenían los iraquíes cuando la nación de más potencia económica del mundo llega en su ayuda con el fin de arreglar su situación eran tal vez demasiado altas. Pero la realidad es, un país es algo muy complejo y son muchos los desafíos que hay que superar cuando existe una población de más de 26 millones de personas. Hemos hecho lo que hemos podido, ofreciendo nuestro apoyo y dando prioridad al proceso de reconstrucción de su país, ayudándoles a salir adelante. De vuelta en el hospital de Diwaniyah, quise averiguar el estado de salud de los gemelos Sahara y Abbas, nacidos prematuros a falta de 1 mes y medio de gestación. La madre aún sigue delicada a raíz del parto y está ingresada en otra unidad del hospital. Aún no se le ha dicho la verdad sobre la delicada situación de sus hijos. Cuando vi a Sahara, el médico que la estaba atendiendo encontraba una gran dificultad en tratarla. Como no tenía una máscara de oxígeno de tamaño apropiado para la niña, el médico no tenía más remedio que sujetar un tubo junto a sus fosas nasales. Este es un tratamiento primitivo, no se le puede llamar medicina. No tenemos ni mascarillas de oxígeno, algo tan necesario para nosotros. Si solo fuese verdad la mitad de lo que ponía en los informes que vimos procedentes de Irak, esta situación no debería existir. Irak no era un país en vías de desarrollo, un país tercermundista. Estamos hablando de un país que en una época fue la estrella entre los países del Oriente Medio en lo que se refiere a la sanidad. Era un país de referencia como modelo en asistencia sanitaria para otros muchos países de Oriente Medio. Y sin embargo, ahora Irak está en los niveles de calidad mínimos, o casi por debajo de los mínimos. No tienen instrumental básico, ni mascarillas, ni medicina. Supuestamente tenían que haberlo recibido en los primeros 6 meses y sin embargo 3 años después aún siguen esperándolo. Sí, el sistema de distribución era provisional. Era un sistema de distribución que permitía que algunos acapararan todos los equipos y el instrumental que podían. El sistema de distribución ha sido poco eficaz, pero con el tiempo mejorará. Lo importante ahora es que los hospitales funcionan. Quizá no dispongan de los mismos equipos e instrumentales que puedan tener los hospitales del Reino Unido, por ejemplo. Pero desde luego están haciendo todo lo que pueden con lo que tienen, sí. El problema es que los médicos que atienden a Sahara no tienen literalmente nada con lo que hacer todo lo que puedan. No hay ventiladores, ni adrenalina,
ni siquiera medicamentos esenciales y baratos como la vitamina K. Incluso la vía que están utilizando con Sahara tuvo que ser adquirida por su padre en el mercado negro. Y ha tenido que volver a la ciudad, ahora en busca de vitamina K. Solo la abuela se ha quedado con la niña. De pronto Sahara empieza a deteriorarse más. Respira con mucha dificultad. Su padre aún no ha regresado de la ciudad. Pero ya es demasiado tarde. ¿Dónde está la madre de esta niña? La criatura ha muerto. Y entonces llega el padre. He tenido que ir a buscar esto. Los médicos me lo pidieron porque aquí no tenía. Es vitamina K. Si este hospital hubiese tenido el equipo adecuado y los medicamentos necesarios, Sahara hubiese podido sobrevivir. No ha podido ni apreciar la vida. Todos tenemos que volver al seno de Alá. No, pobrecita. Esta caja es demasiado pequeña. Necesitamos una más grande. Al día siguiente, Abbas, el hermano gemelo de Sahara, también muere. Este no es el nuevo Irak que se nos había prometido cuando la coalición invadió nuestro país.